¿Qué tal todo el mundo? Bienvenidos al primerísimo episodio de este pequeño podcast, de este bellísimo proyecto llamado Tu Español. Este episodio va a servir como una presentación formal mía, de mi Jairo y de mi compañera Tessa, para que nos conozcamos y sepamos un poco todos de qué va este proyecto. ¿Ok? Bueno, we wanna start by telling you who are we. Y bueno, porque la presentación del equipo es lo más importante. Yo soy Jairo, soy profesor de español desde hace unos 4 o 5 años. Me falla la memoria. Eh, Comencé dando clases en Ciudad de México, pero la vida me trajo a otras latitudes y actualmente vivo en Quebec, muy cerca de la ciudad de Montreal, en Canadá, desde hace con más de un año. Ha sido una historia un poco curiosa, lo menos, pero sí. ¿Y tú, Tessa, quieres presentarte? Sí, hola, yo soy Tessa y yo también soy maestra de español desde hace muchos años. Creo que desde 2013-14, muchos Ok. años. Mi primer trabajo fue como maestra de español después de la universidad. Y yo soy de San Luis Potosí, es un estado en México, al norte más o menos, pero no frontera. Y actualmente vivo en Ciudad de México desde 2015, entonces ya soy de esta ciudad, soy chilanga, me siento chilanga. Buenísimo. Bueno, bienvenidas a todas las personas que nos escuchan en este momento. ¿Y quieres contar, Tessa, cómo nació la idea de este proyecto? Algo que quieras decir sobre el origen de esta, de esta cosa que llamamos Tu Español. Pues creo que más que un momento en el que nació esta idea fue un proceso de esta actividad de ser maestros de español y escuchar a los estudiantes con sus dudas, sus inquietudes, vacíos que tal vez no podían llenar con algunos libros o con las clases tradicionales, y mi propia perspectiva de cómo es aprender un idioma en realidad. Como que todo eso se unió junto con muchas otras personas que piensan más o menos similar, como por ejemplo tú, Jairo. Nos dimos cuenta que hay muchas deficiencias o huecos en la escuela tradicional, que cada estudiante tiene sus propias metas, sus propias preguntas, que no siempre pueden responder en internet ni en los libros de texto. Entonces, creo que esto nos trae aquí, ¿no? Estamos intentando resolver esas pequeñas em, huecos o faltantes del mundo del aprendizaje. Sí, justo esto que mencionas para que la gente nos conozca un poco más, a los dos y como a muchos otros profesores y profesoras de idioma, nos fascinan los idiomas. Es algo que es parte de tu historia de vida y somos muy conscientes que aprender un idioma se vuelve parte de tu personalidad, no como que el idioma eres tú, pero sí es cierto que es una actividad que es difícil, toma muchísimo tiempo, lleva a conocer gente nueva, culturas nuevas y te lleva a descubrir el mundo de una manera distinta, porque aprender un idioma siempre es aprender una perspectiva diferente a la tuya. Entonces, sabemos que este proceso ya es difícil. ¿Por qué hacerlo todavía más con clases aburridas, con métodos larguísimos o con técnicas del siglo pasado? Entonces, este proyecto justo no surge en un momento específico, no hubo un momento en el que dijimos, tiene que salir un proyecto así, sino más bien es el resultado de un proceso larguísimo de aprendizaje, enseñanza, porque es cierto que muchos alumnos también nos enseñan a nosotros muchas cosas, no solo de la lengua, sino de la vida, y pues este proyecto queremos que sea el resultado de eso. ¿Cómo piensas tú que este proyecto es distinto a, no quiero decir otros, porque no sé cuántos otros proyectos de esta índole existan, pero a otras maneras de enseñar español o de aprender una lengua? ¿Cómo lo dirías? Creo que lo primero que pienso es que
nosotros partimos de las cosas que sabemos que se necesitan. Por ejemplo, ahorita que decías que cada estudiante tiene su personalidad en español, tiene sus cosas en sus idiomas, como que se apropian del idioma. Sí, hay estudiantes que llegan y dicen, este tema que estamos viendo en una clase tradicional, yo no creo que voy a usarlo, entonces me gustaría estudiar esta cosa específica del idioma porque yo lo uso, ¿no? Entonces, uno, sabemos bien cuáles son esas cositas que a lo mejor no vas a usar y qué cositas sí son muy frecuentes en los estudiantes de querer aprender o querer entender mejor. Entonces, tal vez podríamos decir que es muy humano, muy personalizado en el sentido de no me interesa llenar un programa o terminar un programa, sino me interesa hacer más claro para ti lo que yo sé que para muchos es difícil. ¿Tú qué piensas? Sí, exactamente. Creo que nuestra experiencia aprendiendo un idioma se ha visto eh, entorpecida muchas veces por un protocolo escolar que no necesariamente se diseñó para solventar las necesidades de los alumnos. O sea, cuando se hace un plan de estudios en una escuela de idiomas, se hace pensando en la capacidad de la escuela, en el tiempo que esperan que los alumnos sean alumnos. Y para nosotros eso era claro que no es la respuesta a todos los casos, no sé si a la mayoría, pero definitivamente hay gente como nosotros que quería aprender a platicar o que quería ver una película sin subtítulos, que quería entender una canción, leer un libro. O, como muchas veces pasa con los alumnos que tenemos, que hay decisiones personales que te obligan a aprender un idioma, una pareja, un viaje, un trabajo, en el que no puedes perder 2 meses aprendiéndote las nacionalidades a detalle cuando tu urgencia es otra, ¿no? Y sí, volviendo a lo mismo, no quiero sonar repetitivo, pero es parte de lo mismo. Es difícil aprender un idioma, entender que la manera en que tu cerebro va a armar una frase no necesariamente corresponde con la manera en que otra lengua va a expresar la misma idea, concepto o sentimiento. Entonces, eso ya es complicado y creo que a nosotros nos hubiese gustado o nos sentimos muy cómodos con el tipo de clase que enseñamos. Yo en mis clases, por aparte, siempre trato de ser el maestro que a mí me habría gustado tener, ¿no? Claramente he tenido maestros increíbles, les he robado y copiado muchas cosas a todos ellos. No hay nada que salga de la nada. Pero sí, al final mi forma de dar clases es una amalgama de las cosas que me gustaría que hubiese en una clase. Y justo como dices, eh, eh, bueno, creo que podemos pasar a la siguiente parte, que es cuáles son nuestras experiencias trabajando con estudiantes. No, perdón. ¿Qué pueden esperar los oyentes de este podcast? Vamos a pasar a la siguiente parte. ¿Qué pueden esperar los oyentes de este podcast? ¿Y qué crees que alguien que entra por error a YouTube aquí y dice, como, oh, ¿por qué esto me salió en mi feed? Se va a encontrar. Creo que una opinión honesta, principalmente de nuestra experiencia como maestros, realmente el aprendizaje y la enseñanza, em, porque creo que no es algo que se encuentre fácilmente. Cuando tú pides informes en una escuela para aprender idiomas, todo va a ser muy sistemático. Creo que todos los profesores lo sabemos y probablemente todos los estudiantes. Es muy sistemático, no profundizar mucho en cómo se hace el sistema, por qué se hace un programa, etcétera. Y creo que nosotros lo sabemos y podemos decirlo abiertamente porque no le rendimos cuentas al super sistema de aprendizaje que rige usualmente las instituciones tradicionales.
hemos estado ahí, creo que muchos, tiene sus cosas positivas, pero creo que hay mucho que mejorar y por eso estamos aquí. Entonces, opinión honesta, pues creo que los años de experiencia, experiencias muy cercanas, diferentes metodologías, creo que pueden dar como el extra, el plus que no encuentras en un libro, por ejemplo. Claro, justo algo que creo que es, podemos encontrar en, o que es uno de nuestros principales objetivos con este proyecto, desestereotipar un poco también la imagen de México en redes sociales o demás, o de la perspectiva de viajar y aprender un idioma, sino dar una perspectiva real, sincera y humana, porque siento que hay como una tendencia a estetizar demasiado, es decir, volverlo muy instagrameable, toda la experiencia del viaje, de la visita y que nos alejan mucho de la realidad y de la verdadera comunidad a la que tal vez nos queremos acercar, ¿no? Como que siento que México es un país inmenso, no es por ser nacionalista, es un país inmenso y la experiencia de ser mexicano no es la misma alguien del sur, del centro, del norte, ¿no? Solo nos falta alguien del sur para completar la triada. Eso. Y si nos falta alguien de Yucatán que pueda venir y dar su opinión acá. Eh, pero sí, justo creo que está muy bueno que acá van a encontrar algo que no es tan folclórico como se puede mostrar a través de TikTok o Instagram, de muchas cosas, y como tú dices, sumamente humana y honesta, ¿no? Como que los exámenes de acreditación lingüística son una mafia, ¿no? Un examen puede decir que tú eres C1 y tú no puedes ser capaz de contarme qué hiciste el día de ayer. O al revés, ¿no? Hay alumnos que fallan. Y creo que yo fallé todos los exámenes de lengua de mi vida, ¿eh? Sí, y eso. Porque están diseñados por de una manera bastante específica para puntuar ciertas áreas muy específicas del idioma que no se corresponden con habilidades reales. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto. Nos vamos a saltar uno. Estoy bien en la esquela porque creo que lo cubrimos de cierta forma. Experiencias con estudiantes extranjeros. ¿Está bien si yo tomo aquí Sí, el primer claro. turno? Creo que algo que nos ha pasado mucho, que yo no esperaba que pasara con cuando estamos yo no esperaba que pasara algo así al enseñar idiomas, es que el contacto con personas de otras culturas es algo que te cambia de manera radical la forma de ver, de entender y de experimentar el mundo, porque la misma cosa para ti puede ser algo, pero para alguien que nació del otro lado del mundo tiene un sentido radicalmente distinto. Eso está cool. Además, hay cierto perfil que nos encanta de las personas que quieren aprender otro idioma porque son genuinamente curiosas de la experiencia humana, las culturas externas a ellos, que quieren conocer el mundo, ¿no? Entonces, ese perfil de alumno es excelente, increíble de conocer, porque siempre te deja muchísimas valores, ideas, pensamientos que de otra forma no habrían llegado a ti, ¿no? Eso para mí es algo que nunca me imaginé de lidiar con extranjeros. Creo que es la parte más bella de nuestra profesión. Además, claro, de que me apasiona la lingüística y el idioma, pero sí, el contacto con personas increíbles que no habría conocido de otra forma, para ser honesto, es algo que puede ser bastante, bastante motivador. ¿Tú qué piensas? Bien, pues de mi parte creo que una de las cosas que más me ha sorprendido, que influye en cómo aprendes un idioma, en el caso de nuestros estudiantes español, es por qué lo estás haciendo. Mm, Muchos ujú, de mis estudiantes tienen múltiples razones, pero la que más veo frecuentemente es cuando viajan aquí a México por razones muy personales, como para desconectarse, para alejarse un poco de lo de la vida diaria que ya tenían. Entonces, cuando tienen esta razón específica, yo noto muchísimo que tienen mucha más,
hambre por aprender el idioma y específicamente de expresarse en ese idioma, de decir lo que sienten, de expresar su personalidad con este idioma. No sé, por ejemplo, específicamente hablando de Ciudad de México, he tenido más o menos el mismo caso de estudiantes que vienen para buscarse a sí mismos, relajarse, darle un cambio a la vida. Y sorprendentemente son los estudiantes que son como más curiosos y tienen como más ganas de ya hablar, de ya poder expresarse. Es muy diferente cada caso, ¿no? Estos específicos son los que a mí me sorprenden más. La coincidencia de que siempre van encaminados como a las mismas ganas. Sí, claro, hay algo que me parece muy interesante a mí y es que cuando te quitan el idioma, tu idioma nativo, hay ciertos rasgos de tu personalidad que permanecen, ¿no? No importa en qué idioma estés hablando, tal vez eres más lento, tal vez eres menos chistoso, más amable, tal vez, quiero decir, mucho más serio, ¿no? Pero sí hay ciertos rasgos que permanecen independientemente del idioma y eso me parece como tan interesante descubrirlo y cuando las personas lo descubren de, ah, mira, soy más extrovertido en español tal vez que lo que soy en mi idioma nativo, ¿no? Porque lo aprendí en una comunidad mucho más abierta o lo opuesto, ¿no? Soy la persona más extrovertida del mundo en alemán, pero en español me gusta llevarlo más tranquilo, siempre con la misma vibra, siempre con la misma actitud, pero con una perspectiva distinta. Eso también me parece genial. Y sí, justo lo que dices, creo que el dar clases a personas que están intentando tomar un rumbo distinto en su vida es una oportunidad asombrosa porque justo encuentras personas y que están en busca de algo y tal vez la lengua es una excusa para conocerse mejor, ¿no? Siempre es un gran espacio y es algo de lo que nunca se habla, ¿no? Nunca he visto ningún instituto de la lengua decir como tercer semestre, Identidad. prospección. ¿Quién soy cuando no hablo mi idioma materno? Bueno, este fue un gran experimento. Esto de verdad fue un experimento. Acabamos de descubrir la herramienta para grabar y editar. Vamos a tener una noche muy interesante por delante, lidiando con el material y demás. Pero bueno, ¿quieres no spoilear completamente el proyecto, pero quieres hablar de lo que intentamos hacer, de las cosas que nos gustan, o de qué tenemos en mente para esta pequeña comunidad? La comunidad del podcast es Sí. No, en general, sin dar detalles específicos, mañana a las 9 de la mañana van a encontrar, pero, ajá, sino justo como, ¿qué es este proyecto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué nos deberían seguir? pues es la mezcla de hablar como profes, tal vez fuera de la institución, creo que es eso. Profes fuera de la institución dando la opinión honesta de muchas cosas que se relacionan con aprender una lengua o de temas, no quiero decir gramaticales porque suena aburrido, pero temas como especiales en el aprendizaje, pero también culturales, ¿no? Ya sabemos que es prácticamente imposible separar la lengua de la cultura, entonces creo que de ese lado, del lado de la cultura, vamos a darle un poquito más de sabor a lo que puedes aprender en un libro, ¿no? Un artículo de una página. Efectivamente. Además, en este pequeño proyecto queremos de verdad vaciar. Hemos tenido tantos alumnos que tienen, evidentemente hay alumnos con preguntas únicas, pero la mayoría tienen las mismas inquietudes. Entonces queremos diseñar guías que ayuden a, como las preguntas frecuentes de la gente que está aprendiendo español, ¿no? Eso que siempre quisiste preguntarle a tu profesor de español, pero te dio pena hacerlo. Algo así tenemos pensado y sobre todo lo hemos dicho muchas veces, pero lo vamos a repetir una vez más. Estamos creando el tipo de proyecto que nos hubiese gustado encontrar cuando nosotros estábamos aprendiendo otros idiomas. Sí. Cosas que sean divertidas, entretenidas, útiles, directas, que no te hagan perder el tiempo y que de verdad te sirvan
no sé si para toda la vida, pero durante tu trayectoria aprendiendo y perfeccionando el español, definitivamente sí. Ok, tenemos un episodio planeado para Día de Muertos, que es la siguiente gran fecha Ujú. en este país. Espérenlo por ahí y de momento nos despedimos. ¿Algo más que quieras añadir? Ya es todo. Síganos en redes. No sé si todavía tenemos redes, si ya tenemos redes, pero Digamos que sí ya tenemos para el momento en que la gente ustedes estén viendo esto, ya tenemos todo planeado, pero les vamos a dejar acá links debajo en descripción y demás. Y nos vemos. Un gusto. listo. Bye. Bye. Pero Ya, ya. esperando